Hoy es el día del grito de dolores en México del cura Hidalgo. ¿De qué se trata? En Querétaro había una organización de personas que estaban empezando a pensar en la independencia de, de México. Ya era hora de que México asumiera las riendas de su destino histórico y esto seguramente estaba aclimatado por las noticias que venían de todo el continente, porque el año de 1810 fue el año de las grandes revoluciones en América, tanto en la Nueva Granada como en Chile, como el 25 de mayo en Buenos Aires, como en Venezuela. 1810 es un año clave de la independencia del continente. Pues ellos estaban pensando en lo mismo y vino el momento en que empezaron también las denuncias. Ellos querían una rebelión ordenada, querían no un acto violento, sino que fuera un acto tan masivo, tan gigantesco de todo México que España no tuviera más remedio que reconocerlo. Había militares en el complot, entre ellos uno que formará parte esencial en nuestra historia, Ignacio Aguilar. Pues esa reunión de Querétaro fue descubierta, los complotados no sabían qué hacer y vinieron a pedirle socorro y ayuda y compañía a un cura de unos 60 años de edad, Miguel Hidalgo, que era un hombre impulsivo, gran amante de los indígenas por quienes trabajaba, detestaba las injusticias, detestaba el tratamiento que se le daba a los indígenas mexicanos y desde su parroquia de Hidalgo irradiaba amor por estos infelices que eran tan maltratados por los llamados gachupines. Aguilar vino pues a consultarle a Hidalgo, e Hidalgo, que era un hombre muy impulsivo, dijo, nada, aquí lo que hay que hacer ya es la revolución. Y llamó a la revolución, y ese fue el grito de Dolores. Tocó las campanas, los indígenas creyeron que era hora de una misa especial, fueron a huir, los llenaron de entusiasmo, de fervor, cogieron cuantas armas tuvieron a su paso y pronto el ejército de Hidalgo era un ejército de 50.000 indígenas. Pero aquello se convirtió no solamente en una revolución contra el poder establecido de España, sino en una especie de guerra civil, porque era también una violenta revolución contra los hombres adinerados, que muchos de ellos eran criollos ya nacidos en territorio mexicano, pero que eran detestados igualmente por los indígenas que se alzaban en armas. Así fue, pues, como tenemos a los indígenas en distintos lugares del país. Lo tenemos en Guanajuato, lo tenemos en Celaya, lo tenemos en Alhóndiga de Granadina, donde viene un hecho demoledor, porque esto era con muertos y con heridos por todas partes. Esta no era una sublevación cualquiera, sino que por todas partes había sangre. Hidalgo no quería eso. Hidalgo no buscaba eso. El movimiento se le salía de las manos a Hidalgo y cuanto más a Ignacio Aguilar, que era un hombre disciplinado y que lo quería era un ejército y no unas mesnadas, unas turbas sedientas de sangre que se lanzaron sobre México. Así pues que viene el hecho de la Alhóndiga, donde se habían refugiado un poco de españoles a defenderse, lograron abrir la puerta, entraron los hombres de Hidalgo, pues que en últimas no lo eran tanto de Hidalgo, mataron a todos los que pudieron, a su paso quedaron algunos sobrevivientes. La revolución se extendía. Todo el norte de México estaba prácticamente en manos de los que seguían el grito de Dolores. El grito de Dolores fue el que cambió la historia de México. Pero venía el momento crucial, el momento definitivo, porque esta revolución que llegó a tener hasta 80.000 seguidores, tratando de infundir alguna disciplina, tratando de infundir algún orden, tratando de contener unas protestas y unas vindictas que llevaban siglos retenidas. Esto fue un desbordamiento gigantesco de pasiones.
llegaron a Ciudad de México y era el momento crucial. El virrey mandó lo que tenía de sus tropas para defender a México, pero resulta que esto no lo contenía nadie, no lo contenía nadie. Ya Guadalajara había caído también en manos de Torres, un campesino analfabeta, que se abrió paso hasta Guadalajara. Pero vino, les digo, el tema esencial, el tema crucial, que era Ciudad de México. ¿Qué iba a hacerse? Hidalgo y Allende no estaban de acuerdo en muchas cosas y esas disputas le costaron mucho a la revolución. ¿Qué iba a pasar en México? Pues el hombre que tenía el virrey, el hombre de las tropas, era Calleja, un hombre de una inmensa crueldad, pero no había nada que hacer. En el puente de Calderón se acabó el fin del liderazgo de Hidalgo. Los oficiales criollos se unieron al movimiento, pero luego se arrepintieron. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Que Hidalgo, en lugar de caer sobre Ciudad de México, que ya estaba prácticamente en sus manos, no había nada que hacer, dio la vuelta, se regresó a otros cuarteles y ahí empezaron las disidencias y empezaron las tropas españoles a crear una resistencia capaz de contener la oleada que empezó con el grito de Hidalgo un día como hoy en el año de